Hola a todos. Bienvenidos a nuestro podcast de Café y Letras. Hoy nos adentraremos en uno de los clásicos más enigmáticos y provocadores de la literatura, El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Soy Jane, apasionada de los libros que nos desafían a pensar más allá de lo evidente. Y yo soy Paul, siempre en busca de historias que revelen los rincones más oscuros del alma humana. El corazón de las tinieblas es justo eso, una exploración de la oscuridad interna, tanto individual como colectiva. Totalmente. Pero antes de entrar en detalles, una rápida advertencia. Este libro, aunque corto, es intenso, y nuestra conversación estará llena de spoilers, así que si no lo has leído, quizá quieras hacerlo antes de escuchar este episodio. Pero si decides quedarte, prometemos un análisis que te hará ver este libro con nuevos ojos. Paul, ¿quieres hacer un resumen rápido para quienes no estén familiarizados con la historia? Por supuesto, la trama sigue a Marlowe, un marinero británico que narra su experiencia al viajar por un río en el Congo, donde trabaja para una compañía europea dedicada al comercio de marfil. Su misión principal es encontrar a Kurtz, un agente comercial brillante y carismático que ha perdido contacto con la compañía. Así es, pero lo interesante no es solo el viaje físico, sino el psicológico y moral. A medida que Marlowe se adentra en la selva, también se enfrenta a la brutalidad del colonialismo y a las sombras dentro de sí mismo y de los demás. Y cuando finalmente encuentra a Kurtz, descubre que este hombre ha creado un reino propio, casi divino, basado en el poder absoluto y la barbarie. La famosa frase de Kurtz al final, el horror, se ha convertido en un símbolo de la descomposición moral que Conrad explora en el libro. Hablemos del colonialismo, que es uno de los temas centrales de la novela. ¿Cómo crees que Conrad lo aborda? Creo que Conrad ofrece una crítica despiadada del colonialismo europeo. Aunque fue escrito en el siglo XIX, no presenta la visión romántica del hombre blanco llevando la civilización. Más bien, muestra el colonialismo como una fachada para la explotación y el abuso de los pueblos indígenas. Sí, pero también se le ha criticado por su representación de los africanos. Se dijo, por ejemplo, que la novela es profundamente racista porque deshumaniza a los nativos. ¿Qué opinas de eso? Es un punto válido. Conrad describe a los africanos como figuras casi fantasmales, sin voz ni identidad propia. Sin embargo, creo que su intención principal era criticar a los europeos y su hipocresía. Aunque no justifica su lenguaje ni su perspectiva limitada, sí coloca el foco en los males del colonialismo. Eso es cierto. Y me parece que la figura de Kurtz simboliza cómo el colonialismo corrompe incluso a los idealistas. Él empieza como alguien con grandes sueños de progreso, pero termina siendo un tirano consumido por su poder. Hablemos ahora de la oscuridad en la novela. No es solo la selva, ¿verdad? Es un símbolo de algo más profundo. Definitivamente, la oscuridad en El corazón de las tinieblas representa las partes más primitivas y egoístas de la naturaleza humana. Conrad parece sugerir que, lejos de las normas de la civilización, todos somos capaces de actos terribles. Exacto. Y Marlowe lo ve claramente en Kurtz, pero también lo intuye en sí mismo. Hay momentos en los que parece que Marlowe está al borde de sucumbir a esa misma oscuridad. Sí, y eso nos lleva a una pregunta interesante. ¿Es la oscuridad algo que el entorno saca de nosotros, o ya está dentro de todos y solo necesita las condiciones adecuadas para revelarse? Es una pregunta que no tiene respuesta sencilla, pero creo que Conrad la deja abierta para que reflexionemos. Es lo que hace que este libro sea tan inquietante. Nos obliga a mirarnos en el espejo. El corazón de las tinieblas es, sin duda, un libro que deja una huella. Su narrativa es desafiante, su simbolismo es profundo, y sus temas siguen siendo relevantes más de un siglo después. Totalmente. No es una lectura ligera, pero es una que vale la pena, especialmente si te interesa explorar la naturaleza humana y el impacto del poder y la corrupción. Ahora nos adentramos en la comparación entre El corazón de las tinieblas, la novela de Joseph Conrad de la que hemos estado hablando, y Apocalypse Now, la famosa adaptación cinematográfica dirigida y producida por Francis Ford Coppola en 1979. Este es un tema que me emociona muchísimo. El corazón de las tinieblas y Apocalypse Now son dos obras maestras,
pero cada una explora su historia de una manera tan diferente que la comparación es inevitable. Exacto, Paul. Vamos a analizar cómo ambas obras toman el concepto de oscuridad, la figura central de Kurtz y, por supuesto, los contextos históricos y temáticos que las separan. Empecemos por la base, la trama. En el corazón de las tinieblas, como ya hemos comentado, seguimos a Marlowe, un marinero británico que viaja por el río Congo para encontrar a Kurtz, un comerciante de marfil que se ha vuelto loco. La historia ocurre durante el colonialismo europeo en África. Por otro lado, en Apocalypse Now, seguimos a Willard, un capitán del ejército estadounidense enviado a Vietnam para encontrar al coronel Kurtz, quien ha desertado y creado su propio reino en la jungla. La película traslada la historia al contexto de la Guerra de Vietnam. Exactamente. Es como si Coppola tomara el esqueleto de la novela de Conrad y lo vistiera con la ropa de un conflicto moderno, pero el viaje físico y psicológico del protagonista sigue siendo igual de relevante. Lo interesante es que aunque las ambientaciones son diferentes, ambos contextos reflejan sistemas corruptos, el colonialismo en el libro y el imperialismo en la película. Al final, el mensaje es el mismo. ¿Qué tan lejos puede llegar un hombre cuando se libera de las normas sociales? Hablemos de Kurtz, que es el centro de ambas historias. En la novela, Kurtz es un comerciante de marfil brillante, pero completamente corrompido por el poder. Es casi un dios para los nativos, pero cuando Marlowe lo encuentra, está al borde de la muerte, rodeado de caos y decadencia. Y en Apocalypse Now, Kurtz, interpretado por Marlon Brando, es un coronel brillante que ha llegado a despreciar las estructuras militares que alguna vez representó. Al igual que en el libro, ha construido un reino, pero su reino aquí es más violento, casi como una secta. Es fascinante cómo ambos Kurtz representan la misma idea, el hombre que se enfrenta a su propia oscuridad y pierde el control. Pero siento que el Kurtz de Apocalypse Now tiene una presencia más física y teatral, especialmente por los monólogos intensos de Brando. Sí, y Coppola se asegura de que Kurtz sea una figura imponente, casi mítica. Pero algo interesante es que en ambas versiones, Kurtz es más una idea que un personaje. Es un reflejo de la descomposición moral y la locura que puede surgir en circunstancias extremas. Exacto. Y esa última frase, el horror, el horror. En el libro, y la interpretación visual de ese horror en la película, encapsulan perfectamente el mensaje de ambas obras. Por otro lado, la oscuridad en el libro es más simbólica, ¿no crees? Representa la brutalidad del colonialismo, pero también el lado más primitivo y corrupto de la humanidad. Sí, pero en Apocalypse Now es mucho más directa y visceral. Coppola la convierte en algo físico. Las escenas de bombardeos, los cuerpos sin vida. La guerra de Vietnam no solo es un telón de fondo, es la personificación de esa oscuridad. Totalmente de acuerdo. Y me encanta cómo la película juega con la luz y la sombra para reforzar esa idea. Muchas escenas están parcialmente iluminadas, como si los personajes estuvieran siempre al borde de la oscuridad completa. Exacto. Y algo que ambos logran es hacernos sentir incómodos. En el libro, la incomodidad viene de la introspección. En la película, viene del choque visual y emocional que provoca la guerra. Ambas obras nos muestran que la oscuridad no es algo externo, sino algo que llevamos dentro. Y cuando las reglas de la sociedad desaparecen, esa oscuridad emerge. Entonces, Paul, ¿crees que Apocalypse Now es una buena adaptación de El corazón de las tinieblas? Absolutamente. No es una adaptación literal, pero captura el espíritu del libro y lo actualiza de manera brillante. Es una reinterpretación, más que una copia. Estoy de acuerdo. Aunque las formas son distintas, ambas obras exploran los mismos temas de poder, corrupción y la fragilidad de la moralidad humana. Y eso es lo que las hace tan impactantes. Si no has leído el libro o visto la película, recomendamos hacer ambas cosas, porque cada una tiene algo único que ofrecer. Así es, y nos encantaría saber qué opinas. ¿Cuál crees que explora mejor la idea de la oscuridad, la novela o la película? Déjanos tu opinión en comentarios. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast. Nos vemos en el siguiente programa para hablar de otro libro. Hasta entonces.